En esta ocasión, hermanos, vamos a leer Hebreos capítulo 5, en donde se trata el tema del sacerdocio, que es muy importante porque es el medio que Dios constituyó, o instituyó, mejor dicho, para nuestro favor. El versículo 1 dice: porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres, en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados. Aquí vemos que el sacerdocio del Antiguo Testamento fue constituido a favor de los hombres, es decir, para el bien de las personas, de las familias y de la nación de Israel. Recordemos que no fue el hombre el que se constituyó sacerdotes, sino que fue Dios quien quiso otorgarle favor y bien a las personas, y para esto constituyó el sacerdocio. Por esto dice: porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere. Sabemos que todas las personas queremos que nos vaya bien. Estamos muy cerca de terminar el año y la mayoría de los deseos que nos expresamos es que nos vaya bien. Dios desea también que nos vaya bien, pero sabe que el pecado es algo que impide su favor para nosotros. Es una barrera, obstaculiza el favor divino. Y para quitar el pecado, Él constituyó el sacerdocio. Por esto dice el versículo 1 de Hebreos 5, que el sacerdote debía presentar ofrendas y sacrificios por los pecados. Entonces vemos que el ministerio del sacerdocio desde el Antiguo Testamento está relacionado con el problema del pecado. Es algo que Dios puso para quitar esa barrera entre Dios y nosotros, para que Él nos pueda dar su favor. Así que desde el Antiguo Testamento ya Dios anunciaba que el problema del pecado del hombre sería resuelto mediante una ofrenda y un sacrificio que iba a presentar un sacerdote. Los versículos 2 y 3 de Hebreos 5 dicen que el sacerdote debía mostrarse paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad, y por causa de ella, de esta debilidad, debía ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo como también por el pueblo. Estos textos nos hablan de cómo debía ser el corazón del sacerdote del Antiguo Testamento. Debía ser paciente, por esto dice, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad. El ser paciente con los que pecan implicaba humildad. Los que no somos pacientes es porque nos falta humildad, porque nos hemos olvidado de cómo somos nosotros mismos. Entonces el sacerdote debía saber que él también pecaba. Debía recordar que él mismo era pecador. No debía considerarse moralmente superior. Eso era arrogancia. No debía él decir que era moralmente mejor que los demás o considerar a los demás como moralmente inferiores. Antes bien, el sacerdote debía ser sensato ante Dios y reconocer lo que enseña toda la Escritura, que todos hemos pecado y ofendido a Dios, y que también entre nosotros nos ofendemos muchas veces con nuestros labios. Así que los que ejercían el sacerdocio debían saber que esos sacrificios y ofrendas que presentaban eran primero por ellos mismos y luego por los demás. Vamos a poner un ejemplo. Si un sacerdote se enojaba con los de su familia, no debía guardarles el enojo ni debía de juzgarlos, sino que debía reconocer que él mismo era pecador y debía ofrecer primero por sus pecados y luego por los de su familia. Pero no solo por su familia, sino por todo el pueblo. En otras palabras, el sacerdocio no era una élite moral, sino que se requería que fueran humildes, reconociendo primero ellos sus propios pecados y debilidades ante Dios. El versículo 4 de este capítulo 5 de la Epístola a los Hebreos dice: y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Y este texto nos recuerda que nadie podía ser sacerdote por ser mejor,
o por tener méritos, o porque le cayó mejor a los demás, sino que Dios llamaba entre el pueblo a aquellos que Él quería constituir como sacerdotes. Todavía esto hacía más necesario que el sacerdote fuera humilde, porque él sabía que no había sido elegido por sus méritos o por su mejor moral, sino que había sido elegido por el designio divino solamente, por gracia, no por obras, no porque tuviera más sabiduría, sino solo por la gracia de la elección divina. Y bueno, esta doctrina de la elección la sigue explicando los versículos 5 y 6 de Hebreos 5, porque dicen: así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo: tú eres mi hijo. Aquí está diciendo el Padre, por elección del Padre. Yo te he engendrado hoy, como también dice en otro lugar: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. El Padre había elegido al Hijo para que fuera el sumo sacerdote para siempre. Dice: así también Cristo, el gran sumo sacerdote, no se glorificó a sí mismo, sino que fue Dios quien le dijo: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Aquí está citando el autor de la epístola el Salmo 110, versículo 4. Y si Cristo no se glorificó a sí mismo, ¿cómo el hombre puede creerse que es mejor que otros? Vemos que la doctrina de la elección divina quita todo sentimiento de superioridad moral, de autoexaltación, de autoglorificación, de arrogancia, de menosprecio a los demás. Es un terrible pecado la arrogancia moral, pues ni aun Cristo se glorificó a sí mismo. Nosotros tampoco debemos glorificarnos ni creernos mejores que otros. Debemos reconocer primeramente que somos pecadores y que estamos rodeados de debilidad. La doctrina de la elección aplicada al sacerdocio llevaba a estos hombres a interceder, a ser pacientes, a reconocer que ellos mismos estaban sujetos a debilidad y que solo ejercían ese ministerio por gracia. Y esto nos debe enseñar a nosotros que en la primera epístola del apóstol Pedro 2:9 dice que la iglesia somos real sacerdocio, o como Lutero decía, el sacerdocio de todos los creyentes. ¿Por qué? Porque todos nos acercamos ante Dios por medio del sacerdocio de Cristo, pero en un sentido de servicio todos oramos unos por otros, o estamos aquí puestos para interceder por otros, para orar, para enseñar con paciencia lo que Dios nos ha concedido aprender del Evangelio. No estamos puestos por ser mejores como los creyentes, como la sal de la tierra. No es por ser mejores. Si Dios nos concede conocerles por gracia, para un servicio de intercesión, de predicación, de enseñanza. Y en Efesios 2:9 nos recuerda y nos dice que no somos salvos por obras. Dice: no por obras para que nadie se gloríe. Efesios 1:4 dice: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Así que también fuimos escogidos, dice el apóstol Pablo. No fuimos salvos por obras de justicia nuestras, sino que todo fue por gracia. Entonces, ¿podríamos tener una arrogancia de creernos mejores? Más bien debemos ser pacientes, debemos interceder por otros, debemos orar primero por nosotros y después por los demás. Si un día nos enojamos con alguien, primero debemos reconocer que no somos mejores, que por gracia tenemos a Cristo. Y entonces debemos interceder por los demás y enseñarles el Evangelio. Eso es lo que debemos hacer, no juzgarlos, no pedir juicio, no desear mal. De otra manera, no estamos actuando como Cristo lo hizo. El sacerdote no estaba puesto para juicio de los demás, sino para intercesión a favor de los demás. Así como hoy Cristo
Antes de que venga el juicio, Él ha venido para que alcancemos misericordia, perdón, salvación y favor de Dios. El versículo 7 dice que Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Estos textos, con los cuales vamos a terminar esta reflexión, nos muestran una diferencia sustancial del sacerdocio de la ley del Antiguo Testamento y del sacerdocio del Nuevo Testamento, que es el sacerdocio de Cristo. Porque los sacerdotes de la ley presentaban sacrificios y ofrendas por el pecado con un corderito, con un animalito. Pero Cristo era el Cordero de Dios, o es el Cordero de Dios. Y la ofrenda, Él es la ofrenda por nuestros pecados. Y Él, antes de presentar la ofrenda de su vida, de su cuerpo, la Biblia dice que Él ofreció al Padre ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte. Dios le libró de la muerte mediante el poder de la resurrección. Por eso dice que fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, el Señor vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen, y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Así que, hermanos y amigos, no tengamos dudas de que el favor de Dios y su gran misericordia estarán sobre nosotros y nuestras familias. Miremos al gran sumo sacerdote que presentó el sacrificio más excelente y perfecto ante Dios. Él es Cristo Jesús, nuestro Señor. No hay pecado que hayamos cometido que pueda resistir la ofrenda del cuerpo de Cristo en aquella cruz. Todo pecado es perdonado. En Cristo somos perdonados, somos reconciliados con Dios. En Cristo podemos recibir el favor y la bendición de Dios. Y podemos reposar de aquella enemistad contra Dios. En Cristo también somos reconciliados como familias, como amigos, como hermanos. En Cristo podemos interceder por otros. Podemos ser pacientes para con otros. En Cristo podemos ser humildes al saber que no somos mejores, sino que solo por su gracia hemos sido salvos. Glorifiquemos a Cristo. Exaltemos su obra, sus méritos. Exaltemos al gran sumo sacerdote de nuestra fe cristiana, Cristo Jesús, Señor nuestro. Que Dios los bendiga. Su amor cargó aquella cruz, preciosa sangre de Jesús. Con mi vergüenza Él se vistió. Su muerte es la prueba de su amor. Por mí soportaste dolor. Sufrir en la cruz no te importó. Toda mi alma cantaré, hermoso Dios, eterno Rey, mi Salvador, glorioso es mi libertad, comprada fue. Me rescató su gracia
estaba vacía, ahora está. Eterna esperanza tú me das. Tu muerte partió el velo en dos. Tu resurrección la historia cambió. Si todo lo diste por amor, Jesús, no hay más vergüenza, no hay temor, no. Con todas mis fuerzas cantaré, hermoso Dios, eterno Rey, mi Salvador, glorioso es mi libertad, comprada fue, me rescató su gracia y Al mirar la cruz yo soy libre, con poder la muerte venciste, por la eternidad yo te adoraré y de gracia en gracia iré. Al mirar